Voy a seguir en el orden que tenemos en el programa con el doctor Dean Jamieson. Dean Jamieson es seguramente el economista de la salud más conocido por su trabajo en el Banco Mundial y el Disease Control Priorities Project. Y estamos muy orgullosos de tenerlo como profesor emérito en la Universidad de California en San Francisco. Dean, has estado trabajando en los últimos años en lo que es la preparación para pandemias. Afirmas tú que el mundo está subpreparado para poder manejar con la siguiente pandemia, y citas tú una serie de ejemplos de la historia reciente en donde realmente nos sorprendieron las pandemias. Sin embargo, simultáneamente tú haces el punto que no únicamente se trata de un problema de salud pública, sino también potencialmente un gran problema económico. Y citas tú precisamente el costo de pandemias anteriores, diciendo que la siguiente será todavía más costosa. ¿Será esta no hora de hacer comentarios al respecto? Bueno, primeramente quiero agradecerte mucho por invitarme a participar en este diálogo. ¿Y se escucha bien? Creo que existe un ciclo trifásico muy previsible cuando hablamos de las pandemias. Primero tenemos un periodo durante la pandemia conforme estaba incrementando su dimensión y empieza a extenderse, donde hay un temor del pánico y que donde se tiene que hacer una inversión política y de salud pública muy importantes para obtener la contención de la pandemia. Después existe una segunda fase en la que se reconoce, o los gobiernos reconocen en la academia, que generalmente nosotros no estamos preparados para la pandemia, que ya sea pudiera haberse prevenido o cortado mucho antes si se hubieran tenido las respuestas médicas correctas o las respuestas sociales adecuadas. Y esta fase generalmente involucra una serie de estudios, comisiones y retrospectivas, así que si nosotros tomamos, por ejemplo, la del ébola en la parte occidental de África hace un par de años, la segunda fase generó 7 reportes importantes sobre qué tan preparado estaba el mundo, qué se hizo equivocadamente y qué debe haberse hecho y debería hacerse la siguiente vez. Son 7 informes muy cuidadosos, profundos. Estoy seguro que tú participaste por lo menos, Julio, en uno de esos, en 3 de esos. Bueno, así que tú pudieras de alguna manera, pues entonces, apoyar los comentarios que estoy haciendo. Luego hablamos de la tercera fase. Esta es el olvido. O sea, se deja en el pasado, la pandemia, se mueve un nuevo ciclo, empiezan nuevas cosas, de pronto hay demandas diarias con respecto al sistema médico, al sistema de salud pública, y se regresa a algo, y es ahí donde estamos hoy en día. Esa es la razón por la cual yo pienso que seguimos estando sin estar preparados. Para comentar brevemente con respecto a los aspectos económicos, hay 2 grandes dimensiones de consecuencias económicas. La primera, y la que se ilustró más visiblemente a través de la pandemia del ébola y las anteriores de influenza en Asia, en México, en Europa y en América del Norte, fueron precisamente disrupciones severas, tanto sociales como económicas. Había un temor de que afectara a través de las estructuras de comunicaciones, las escuelas, así que pues hubo una respuesta importante a este respecto. Y hay algunos estudios ahora de las consecuencias de tipo económico de lo que serían estas respuestas sociales que son necesarias cuando hay un surgimiento repentino de un nuevo patógeno. Ahora, la dimensión que no se reconoce también es el valor compartido potencial para el ser humano
de evitar el riesgo de muertes y morbilidad. Y esto no está capturado en los análisis económicos estándar, y esta es una de las cosas en las cuales he estado participando en los últimos 2 años con el secretario del Tesoro anterior de los Estados Unidos. Estamos tratando juntos de poder entender la magnitud del costo económico utilizando técnicas de costo-beneficio que son ya estándar en la OCDE. Así que es ahí donde está llevándose a cabo mi trabajo actualmente. Acabas de mencionar a Larry Summers. Larry Summers estuvo aquí en Acapulco en la convención bancaria y hizo una declaración, y creo que tú compartiste el bloque conmigo. Hizo una declaración diciendo que el romper con el Tratado de Libre Comercio sería el mejor regalo que pudiera dársele a China. ¿Por qué lo comentó así? Bueno, yo creo que probablemente es uno de los posibles más grandes regalos a China que está dando la actual administración, no el único, pero uno de los más importantes. La versión de la producción, de los cambios de potenciales de producción a China y la cambio de los liderazgos económicos importantes, claramente que se están viendo ahora de los Estados Unidos, digamos, para cambiar el rol que ha jugado o desempeñado en los Estados Unidos en los últimos 60 a 70 años como líder económico. Lo que estaba haciendo referencia precisamente Larry era un vacío de liderazgo global reflejado en acuerdos comerciales o técnicos como el cambio climático, el Tratado de Comercio de América del Norte y la estructuración de los sistemas globales y nacionales que dejan de alguna manera un vacío para China. Ahora, quizá China hizo su trabajo, no es que sea algo malo, sin embargo es algo que probablemente pudiera suceder. ¿Qué es lo que tú prevés como una colaboración potencial entre las universidades norteamericanas, en particular la Universidad de California y las universidades mexicanas y las autoridades mexicanas, cuando hablamos nosotros de una preparación para pandemias? ¿Qué es lo que te gustaría ver que sucediera ahí? Voy a hacer algunos cuantos comentarios, sin embargo, hay otras personas presentes que quizá hayan de alguna manera investigado más esto que yo mismo. Debido a las dimensiones económicas que yo son las que he estudiado, es a eso que me referiré. Los 3 países de América del Norte tienen un conjunto muy bien estructurado de respuestas preacordadas en caso de pandemias, en términos legales y arreglos ya planeados que representan un inicio fuerte para la seguridad contra pandemias en América del Norte. Así que sí, ya tenemos un punto de partida. Sin embargo, en términos de lo que son inversiones específicas y cosas que tienen en común el Estado de California y México, obviamente a lo largo de la frontera, pues la frontera, una gran comunicación de productos, ideas que cubren toda la frontera. Bueno, los pasos que pudiéramos nosotros tomar conjuntamente y que permitirían que estas dos entidades políticas fuesen mucho más allá de lo que pudiera llamarse una preparación global o una preparación de los Estados Unidos fuera de Washington, sería una vigilancia intensificada fortaleciendo las capacidades que tienen. Personalmente opino, no obstante creo que debiera estudiarse todavía más profundamente este elemento, es que la capacidad de producción de vacunas, en especial la de influenza, y hay un debate al respecto. Sin embargo, lo que he oído yo en la literatura es que el gran riesgo realmente viene precisamente de la influencia y no así de los SARS o de los ébolas u otras. Los otros son suficientemente importantes, por supuesto, pero para nosotros la influencia es realmente lo importante, para lo cual no estamos preparados, y nosotros sabemos preparar rápidamente las vacunas. Se sabe cómo, sin embargo, tenemos una capacidad modesta de fabricación y en caso de que hubiera una pandemia severa, probablemente esta capacidad de producción debería ser mucho más sustancial y no puede crearse rápidamente, y esto tuviera que estar altamente distribuida, y esto tuviera cierto costo en términos de eficiencia. El tipo, por lo tanto, de colaboraciones que me imaginaría yo sería tal vez en el diseño y en última instancia la inversión en
un sistema de respuesta con vacunas mucho mejor. Esa sería mi respuesta ahora, en pocas palabras. Sin embargo, estoy totalmente segura que hay personas que están presentes aquí que tienen más profundas respuestas a este tema y que están aquí sentados con nosotros. Aquí veo dentro del público a dos exdirectores del área de producción de vacunas. Tenemos asimismo en el público un experto en virus e infectología y también en salud pública. Quisiera primero pedirle, por favor, a Pablo Curi. ¿Cuál es la capacidad que tendríamos en México para producción de vacuna ante un nuevo tipo de influenza? Pues antes que nada, gracias por darme la oportunidad de comentar. Yo primero diría que no nos perdamos en el tema de vacuna de influenza, porque la vacuna de influenza en una pandemia va a llegar tarde por los tiempos de producción. Entonces, más bien tendríamos que prepararnos con otras medidas que son mucho más efectivas, pero además coincido con el doctor Jameson, o sea, uno de los problemas es que estamos en la fase 3 de lo que ya se nos olvidó, o estamos olvidándonos de esto, a nivel social general, aunque a nivel de preparación no es así. En Norteamérica está el North American Preparedness Plan Against Pandemic Influenza, que sigue trabajando y seguimos teniendo reuniones a nivel gubernamental para seguir preparándonos, y tiene todos los componentes de vigilancia, de atención médica, de preparación. Evidentemente la vacunación sería, y hay quien habla de tener una reserva de vacuna prepandémica. El problema en el caso de influenza es cómo sabemos cuál va a ser la cepa que originará la siguiente pandemia. Nadie sabe. Podemos especular, y sigue siendo una realidad, el H5N1, que era para aquel que nos preparamos, sigue siendo un riesgo. Y cuidado si llega, porque la letalidad como está hoy es del 60%. O sea, 6 de cada 10 que les da H5N1 se mueren. Pero sí hay cosas que se han hecho a nivel de país, y las menciono rápidamente, y esto se hizo bajo, cuando el secretario era el doctor Julio Frenk, el subsecretario Roberto Tapia, se creó el Comité Nacional de Seguridad en Salud en 2003, y se ha venido preparando, y se ha venido fortaleciendo el sistema. Bajo el liderazgo de la doctora Alpuche se generó el nuevo INDRE. Hoy es reconocido a nivel como un laboratorio de alto nivel que tiene que ver con la parte de vigilancia epidemiológica. Es decir, no es que no se estén haciendo cosas. Hoy la discusión, además, si bien centrada en que va a venir, porque la probabilidad de que haya una pandemia de influenza es 1, eso va a ocurrir, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Hoy hay otro riesgo en el panorama, y es que se pueda generar virus de viruela a partir de lo que se publica de las secuencias genéticas de esto. Y eso se acaba de tratar hace muy poquito con los Estados Unidos en reuniones de trabajo con ellos. Y entonces otra vez viene la pregunta, ¿y deberíamos de tener un stockpile de vacuna de viruela? México y Estados Unidos, cuando después del 9/11, compró Estados Unidos 230 y tantos millones de dosis, decía el secretario Tommy Thompson, una dosis para cada estadounidense, la compraron y aplicaron 38,000 y se caducaron las demás. México compró 1.6 millones de dosis para los first responders o los de mayor riesgo y se caducaron. Entonces ahí entra el dilema de, en estas fases de olvido, que es en la que estamos, dónde se ponen las baterías. Pero de que hay todo un proceso de fortalecimiento de los sistemas cuando enfrentamos estas crisis, y tengo que señalar, no solo son pandemias. Ébola no fue pandemia, SARS no fue pandemia, chikungunya no fue pandemia, Zika no ha sido pandemia, por lo menos en las definiciones clásicas. Y sin embargo han generado una gran preocupación social, a veces, a mi juicio, y lo tengo que decir, sobredimensionada, como es el caso de Zika desde mi perspectiva, porque no están los miles y millones de casos y microcefalias que dijeron que iba a haber, pues no han ocurrido hasta ahora. Y por otro lado, a veces hay una reacción tardía, fue el caso de ébola. Entonces ahí es donde nunca va uno a estar suficientemente preparado ante estos riesgos, porque el problema es que no sabes cuándo van a brotar, ni de dónde van a brotar, ni cómo van a brotar. Entonces la forma de hacerlo es fortaleciendo los sistemas de vigilancia, capacitando al personal, haciendo o preparando programas para difusión de información apropiada al público, porque lo que uno tiene que hacer cuando tiene este tipo de problemas es, con la información y con la evidencia, informar al público sin generar pánico. Y ahí es donde está verdaderamente el gran reto, para que no pasen cosas como las que ocurrieron con ébola o las que ocurrieron con Zika o que pudieran ocurrir con cualquier otra situación. De acuerdo, Pablo, muchas gracias.